Bueno, buenos días a todos. Hemos dejado 5 minutitos de cortesía para que la gente pueda incorporarse. Bienvenidos a todos y gracias por asistir a este webinar. El tema que hemos elegido es precisamente la logopedia online o telelogopedia, ya que, bueno, si siempre ha sido una modalidad que en logopedia también se ha ejercido, en los últimos años se ha visto incrementada. Pero sabemos lo que implica a nivel legal y profesional. Para ello vamos a contar hoy con Antonio Sánchez, que es el jurídico del colegio, el que nos asesora desde hace muchos años, desde el 2014, para precisamente eso, pues garantizarnos y aclararnos todas las dudas que podamos tener a nivel de esta práctica, pues de forma legal, porque lo que nos interesa es precisamente garantizar a nuestros usuarios un servicio de calidad y bajo el marco legal vigente. Sobre todo porque, bueno, la logopedia es un servicio sanitario que está regulado por ciertas normativas y como profesionales debemos saberlos. Y obviamente, pues el colegio sí que uno de los objetivos es que todos los profesionales de la logopedia estemos informados de todas las cuestiones legales que nos puedan afectar. Así que, sin más, os dejo paso a Antonio, que nos va a hacer en primera instancia una pequeña charla. Luego, si habrá otra, podéis poner tanto en el chat como luego se abrirá turnos para que la gente pueda hacer consultas y aclarar las dudas, ¿vale? Y si no, pues los vamos haciendo las preguntas que pongáis en el chat, las vamos leyendo para que Antonio también las pueda clarificar. Así que, Antonio, cuando tú quieras, te doy paso. Muy bien, gracias Adela, buenos días a todos y gracias Adela y al colegio por ofrecerme esta oportunidad para hablar sobre estas cuestiones. Pues siempre que tengo que hablar sobre algo, profundiza en el estado de la cuestión y sirve para ponerse al día. También le quiero dar las gracias a mi compañera de despacho, Elena, que es la que ha hecho la indagación en las redes, ese informe que tenemos pendiente que nos pidió la comisión permanente sobre estas cuestiones, ya está lista, ya está casi listo. Ella ha hecho toda la indagación, sobre todo en las redes sociales, para ver cómo está la cuestión. Y esta sesión de hoy pues viene a ser el componente jurídico. Ya lo entregaremos refundido. Sin más preámbulo, son distintas las denominaciones que se usan para, para referirse a este fenómeno del que nos vamos a ocupar. A dedicar un momento, un rato a indagar en las redes sociales, en Internet, para ver referencias a todas esas que veis, práctica logopédica, acompañamiento logopédico, logopedia online, teleasistencia logopédica, telelogopedia. Nosotros hemos utilizado, nos hemos inclinado por esta última, la telelogopedia, que intento definir, se puede definir como el ejercicio de la profesión sanitaria de la logopedia mediante la tecnología de las comunicaciones, estableciendo una comunicación a distancia entre el profesional y los pacientes que requieren los servicios de evaluación, de intervención y de consulta logopédica. Hemos adaptado, hemos matizado alguna definición que hay por ahí en la American Speech Language, en fin, le hemos dado nuestro toque. Aunque el fenómeno de la telemedicina en general y de la logopedia en particular, de la telelogopedia en particular, ya empezó a utilizarse a finales del siglo XX, y se utilizó donde se produce la agudización del fenómeno a raíz de la pandemia del COVID-19. Entonces, como consecuencia de todas aquellas restricciones que se impusieron para seguir prestando el servicio, hubo logopedas que acudieron a esta variante del ejercicio profesional para atender a sus pacientes. Originalmente, ya en ese periodo anterior, que va del último tramo del 2000, del siglo XX hasta la pandemia, pues ya hubo
hubo profesionales, se hicieron profesionales que utilizaron la telecopedia como un medio de superar las distancias, las dificultades para atender a ciertas personas que residían o que tenían limitaciones de desplazamiento o que, estaban a distancia. Pero ahí, como digo, con motivo de la pandemia es cuando ya algunos profesionales no solo intentan superar esas trabas al ejercicio, sino que para atraer pacientes, para reducir costes, para evitar el desplazamiento, para reducir el tiempo de dedicación a la profesión, empieza a utilizarse en una variante que para mí resulta un tanto preocupante, que es de los fines comerciales. Pero ya digo, es un fenómeno que viene con no menos de los 30 años. A mí me encargaron la primera vez de dar una conferencia sobre telemedicina de aspectos jurídicos, yo creo que a principios del 2000, si no fue 2000, 2001 por ahí. Un fenómeno viejo, como decía, agudizado. A mí me preocupan las tendencias estas, las que voy a reflejar varias, varias ahora, que es lo que se ha dado en llamar, lo que algunos llaman la logopedia New Age. Voy a citar en concreto 3 casos. Hay una, titulada Logopedia, con una gran presencia en las redes sociales. La podríamos llamar, por lo menos por aquí, la propagandista creadora de eso que se llama logopedia New Age. Está titulada en Logopedia. Doy detalles porque, bueno, están por ahí en las redes sociales y creo que son los que han levantado un poco la alarma. Se tituló en Logopedia por la Complutense y ella reconoce a lo largo de todas sus numerosas publicaciones que no le gustó la carrera de logopedia y que solo ejerció 2 o 3 años como logopeda porque no le gustaba la intervención. Digo esto que puede parecer anecdótico porque luego entronca con bastantes de los elementos de cómo se debe, en qué condiciones se debe ejercer la logopedia y la telelogopedia. Todas las publicaciones de esta persona, de índole profesional, son exclusivamente sobre publicidad y marketing en redes sociales. Es decir, su público son logopedas que quieren abandonar lo que ella llama que quieran abandonar lo que ella llama la logopedia tradicional y que quieren abrazar la logopedia New Age para ganar más de 2.000 euros al mes y tener mucho tiempo libre. Ella no ejerce la profesión de manera online, pero es esa forma de trabajar sobre la que habla y sobre lo que vende. Esto es lógicamente coherente con su confesión de que no le gustó la carrera y que acabó hastiada de las intervenciones. Elabora un discurso mesiánico, según el cual ella va a liberar a los logopedas que están bajo el yugo de la jornada completa y la escasa remuneración. Llega a tachar de ignorante, intolerante y atrasado a aquellos logopedas que viven de la intervención. Sin embargo, además, como viene siendo habitual en ella, utiliza el victimismo mucho, tanto por ser objeto de odio en las redes sociales, como que se pone, por ejemplo, de personas equivocadas y que en su día estuvo amargada, pero que vio la luz con la logopedia New Age y quiere compartir la buena nueva con todos los logopedas. Afirma, digo esto además por estos detalles anecdóticos, porque enlazan con el núcleo de la regulación de la cuestión y para alertar de algún modo a personas que puedan caer en lo que yo entiendo que son estas redes. Afirma ser logopeda, pero no está colegiada, realiza consultas, ¿cómo actúa? En el momento que le das tu correo electrónico en la página web para poder acceder al contenido exclusivo, te engancha, te suscribes a su boletín informativo y durante las siguientes semanas se reciben correos casi de diario donde se utilizan de nuevo técnicas lingüísticas orientadas a convencer al destinatario de la bondad del producto que te quiere vender, sin mostrar realmente el producto, instándolo al que engancha a tomar las riendas de su vida y utilizando lo que era la antigua o vieja técnica folletinesca, prometer más información y más solución de problemas en el siguiente correo. Nos ha llamado la atención que los días previos al Día Europeo de la Logopedia, los correos fueron muy interesantes porque
vendían lo que parecía ser un nuevo producto. El programa Logopeda New Age. Si te unías al programa, te llevabas de regalo 6 bonos valorados en 3.370 euros. Desconocemos cuál es el precio del programa. Hay otro caso que nos ha llamado la atención, que este es más llamativo si cabe por sus implicaciones deontológicas y publicitarias, ya que estamos hablando de una colegiada inscrita en el Colegio Oficial de Logopedas de Galicia, seguidora de este sistema New Way, y que con una web sencilla en el que te pide su correo y te facilita un vídeo de 10 minutos de duración, luego no funciona el aviso de privacidad, bueno, el aviso legal de privacidad, nada, llama la atención, no hay más atención en este caso, es la denostación que hace contra el resto de profesionales logopedas y su discurso de salvadora para las mujeres que padecen parálisis facial. Y la tercera que citamos, pues además afirma ser logopeda pero no está colegiada. Realiza consultas vía WhatsApp y retiros de lactancia. De sus publicaciones nosotros hemos podido, podría desprenderse que quizás excede las funciones del propio logopeda y que realiza actos propios de otras profesiones. No obstante, en el estudio, el análisis que hemos hecho de la cuestión, como a pesar de todas estas tendencias recientes, para muchos de los que escriben, opinan sobre logopedia, que estén alejados, que tengan un componente más profesional que economicista, esta modalidad del ejercicio profesional a través de las nuevas tecnologías está indicada solo en casos excepcionales, en los que no sea posible el tratamiento en persona. En lo demás lo descartan una vez que salimos ya de la situación de emergencia por la que pasamos y, insisto, salvo esos casos en que es imposible una atención, diríamos, presencial. Hay varias variantes de la logopedia. La sincrónica, que la conexión interactiva entre el audio y el vídeo se produce en tiempo real. Una variante asincrónica, que es la intervención mediante el envío y el almacenamiento de imágenes y datos para su visualización e interpretación del profesional. Esto se está haciendo en muchas profesiones. En un determinado punto se captura la información y bien para programar se remite al logopeda por medios telemáticos, que bien para programar su actuación o para dar una segunda opinión, recibe esa información. Y luego hay una forma híbrida, que es la combinación de esas dos formas anteriores. En la segunda, para nosotros, en la segunda, en la que se puede encajar lo que ahora se ha dado en llamar el acompañamiento. Si bien en este caso, también hay flujo del profesional al paciente, no solamente como el segundo, el asincrónico, que la información fluye solamente en un sentido, de paciente a profesional. Para analizar, ya entrando en materia jurídica, planteada la situación que hay, para analizar la telelogopedia hay que partir lógicamente de la logopedia. Como diremos varias veces a lo largo de la intervención, la logopedia es una variante de la profesión, claramente. Entonces, hay que acudir para analizar los problemas legales de la telelogopedia, hay que acudir a la logopedia, a esta profesión sanitaria. En ella debemos fijarnos antes con carácter general. Y vamos a repasar algunos principios que a lo mejor están muy asumidos, pero no pensamos en ello y tienen su importancia. La logopedia es una profesión sanitaria titulada y regulada. Sanitaria, titulada y regulada, que requiere una formación pregraduada o especializada, que está dirigida específica y fundamentalmente a dotar a los interesados, a los futuros profesionales, de unos conocimientos, de unas habilidades, de unas actitudes propias
de atención de la atención de la salud que le corresponde y que está organizada, la última característica, profesión sanitaria regular, organizada en colegios profesionales oficialmente reconocidos por los poderes públicos. Todos estos elementos vienen en el artículo 2 de la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, Ley 44/2003. Yo siempre he aconsejado a los profesionales sanitarios que, aunque sea un poco tedioso para quien no está en el mundo del derecho, es una ley, la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, que habría que tener, que todo profesional debería tener a mano, con alguna más, pero especialmente esta, aunque fuese para releerse de vez en cuando los 8 o 10 primeros artículos, una página, no más, no el resto de la ley, pero sirve para refrescar conceptos y saber en qué ámbito profesional nos movemos. Como decía, la última es la de organizada en colegios profesionales. Las competencias también nos tenemos que ir a la Ley 44/2003. Desarrollo de las actividades de prevención, evaluación y recuperación de los trastornos de la audición, fonación y del lenguaje mediante técnicas terapéuticas propias de su medicina. Perdón, propias de su disciplina. Esto hay que completarlo, las competencias, hay que completarlas sobre todo con lo que establece la creación del título y el establecimiento del plan de estudios. Estas competencias definidas en la ley, que es un marco muy general, se completan con ese. De todas formas, no es una cuestión que hoy nos preocupe, pero sí me voy a fijar, voy a comentar brevemente las otras tres características, porque tienen todas ellas unas connotaciones importantes. Es una profesión, como he dicho antes, es una profesión sanitaria en cuanto que incide en la salud de las personas. Atendéis a personas con unos problemas muy concretos de salud. Por lo tanto, profesiones sanitarias, y así está en la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias. Se trata de una profesión regulada. ¿Qué quiere decir esto? Que por su importancia y su incidencia en las personas destinatarias del servicio, los poderes públicos establecen una serie de normas y requisitos para su ejercicio. O sea, dicen los poderes públicos de que, ahora haré una distinción importante, pero ¿en qué marco? Más que nada, ¿en qué marco hay que ejercer la profesión? Y es una profesión titulada, lo que significa que se exige estar en posesión del título oficial de logopeda. Solamente poseer ese título puede ejercerse la profesión. Título obtenido en una universidad conforme a unas directrices generales propias de los planes de estudio que me refería antes, y establecido con la finalidad de dotar a los futuros profesionales de una formación teórico-práctica para poder llevar a cabo satisfactoriamente esas competencias a las que antes nos referíamos. Aclara tanto de la población infantil como de la adulta. Esto lo aclara muy bien el Real Decreto por el que se crea el título, el 1419 del año 1991, aunque no sea el objeto de aquí, el objeto principal de lo que hoy nos ocupa. Este es el único título habilitante. Ningún otro habilita para el ejercicio profesional. Ningún máster en logopedia, ni el título de maestro en medición y el lenguaje, ni el título de psicólogo. Exclusivamente el título de logopeda obtenido en la universidad en los estudios oficiales. Y en ello redunda además el artículo 4 de la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, cuando incluye como un principio general de toda profesión sanitaria el que su ejercicio, sea por cuenta propia o ajena, requerirá la posesión del correspondiente título oficial que habilite expresamente para él. No cumplir con esto nos lleva a ese problema que aqueja la profesión, del que alguna vez nos hemos ocupado, que es el del intrusismo. Finalmente, como decía, está organizada en colegios profesionales, desde donde yo deduzco,
hay quienes lo discuten, la exigencia de que esta es la exigencia de colegiación. La ley dice que para que exista la colegiación obligatoria, así lo tiene que establecer una ley de ámbito estatal. Yo creo que la ley de ámbito estatal es esta, la ley de ordenación profesional, en cuanto que organiza a todas las profesiones sanitarias en colegios profesionales. Y hay un aspecto fundamental de los colegios profesionales al que me voy a referir ahora después, pero que quiero ya dejar ahí como principio. El artículo primero, apartado 3 de la Ley de Colegios Profesionales, establece como un fin esencial de estas corporaciones de derecho público la ordenación del ejercicio de las profesiones. Fijaros, ahora después lo desarrollaré, pero fijaros que nos encontramos a que por un lado hay unos requisitos que establece el Estado para el ejercicio de la profesión y los colegios profesionales son los que ordenan el ejercicio de la profesión. Esto es importantísimo. A veces, o muchas veces, los profesionales podemos no ser conscientes de la importancia que tiene nuestro colegio, pero con base en el artículo 36 de la Constitución y luego en las normas que lo desarrollan, es que los poderes públicos, el Estado, ha delegado en los colegios profesionales la ordenación del ejercicio de la profesión. O sea, diríamos que para ejercer la profesión tenemos como vamos a hablar de una circunferencia, más que nada dos circunferencias concéntricas. La parte más exterior, más alejada del centro, es la zona en la que interviene el Estado. Aquí pongo los requisitos para poder ejercer la profesión. Pero los aspectos técnicos de cómo debe ejercerse la logopedia, qué cosas se pueden hacer y qué no se puede hacer, cuáles son las relaciones entre el profesional y los pacientes, cuáles son las relaciones entre los compañeros, etcétera, etcétera, son los colegios profesionales los que deben, los que tienen la competencia para hacerlo. Exclusivamente ellos. Lo mismo que un colegio profesional no puede intervenir en las cuestiones de convenio en el ámbito laboral, quienes únicamente pueden intervenir en decir cómo hay que ejercer la profesión, aspectos técnicos, los colegios profesionales. De ahí, de todo esto, pues surgen una serie de obligaciones, al igual que con las demás profesiones sanitarias que hay para el ejercicio de la logopedia. Está todo esto desarrollado en el artículo 4.8 de la ley, o citado, de la ley, otra vez, de ordenación de profesiones sanitarias. Primera, solamente, ojo, para ejercer la profesión, es necesario, lo dice la ley, cumplir las obligaciones y requisitos previstos en el ordenamiento jurídico vigente. Entonces, esos requisitos que la ley califica como imprescindibles, pues son dos. Y tener suscrito y vigente un seguro de responsabilidad civil para atender a los posibles daños que se pudieran causar en el ejercicio profesional. Hay otros más, pero me centro en estos dos por los problemas que voy a citar más adelante derivados del ejercicio de la logopedia, que pueden surgir al hilo de estos requisitos. Y luego, finalmente, he de referirme a otro aspecto de obligaciones, a otro deber, a otra obligación del logopeda, que lo fija también la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias. No cito los artículos porque los pueden ver ahí. Y es un principio, está calificado como un principio general de la relación entre los profesionales sanitarios y las personas atendidas por ellos. La relación entre los profesionales sanitarios
y de las personas atendidas por ellos se rigen por estos principios generales. Cito el que para mí es el más importante en esta cuestión que estamos abordando, y es: los profesionales tienen el deber de prestar una atención sanitaria, técnica y profesional adecuada a las necesidades de la salud de las personas, que atienden de acuerdo con el estado de desarrollo de los conocimientos científicos, que atienden de acuerdo con el estado de desarrollo de los conocimientos científicos de cada momento y con los niveles de calidad y seguridad que establecen en esta ley y el resto de las normas legales y deontológicas aplicables. Quiero decir que tiene un canon que debe utilizar cualquier profesional, cualquier logopeda que se plantee ejercer la telelogopedia. De acuerdo con esta obligación, que es un principio general, ¿esto que voy a hacer por este método es adecuado o no es adecuado? Y debe hacer ese examen más allá de unos criterios organizativos o de unos criterios puramente economicistas, que es importante. Los profesionales todos vivimos de la acción del ejercicio de nuestra profesión y tenemos el derecho a cobrar unos honorarios adecuados, etcétera, etcétera. Pero unos honorarios no nos pueden distraer, o sea, el aspecto económico no nos puede distraer nunca de la obligación que tenemos, en este caso el logopeda, respecto a su paciente. Este es el principio. Regulación legal de la telelogopedia. No existe una regulación concreta para la telelogopedia, como no la hay ni para la telemedicina, refiriéndome al médico, ni para el ejercicio online de las demás profesiones sanitarias. Y se están planteando en todas ellas cada vez más problemas derivados de este ejercicio. Es penoso, pero es así. Hemos dicho que este fenómeno empezó a darse hace en torno a los 30 años, y aunque es lógico, es cierto que el derecho va siempre detrás de la evolución de la sociedad. El derecho no prevé lo que va a pasar. Y cuando surgen los problemas, regula, se establecen las normas. Para mí, lo que sí es criticable es que hayan pasado 30 años de este fenómeno y se haya agudizado en los últimos 5 años y no tengamos todavía una regulación ni siquiera en la normativa de funcionamiento, de licencia de funcionamiento, etcétera, etcétera. Es una falta de regulación. Ojo, esa falta de regulación no quiere decir que todo se pueda hacer como cada uno considera oportuno, sino que al tratarse de una manifestación del ejercicio de la profesión, de la logopedia, pues como mínimo o como punto de partida, esto no es una selva, no es un coto sin vallar. Al final tenemos que ir, como mínimo tenemos que ir a las normas que regulan con carácter general la profesión. Eso es indudable. No obstante, ya hago una llamada de atención sobre una circunstancia. Algunos colegios profesionales, en cumplimiento de esa finalidad fundamental que le ha atribuido el Estado, de ese fin esencial de ordenar la profesión, sí han regulado ya en su estatuto o en sus códigos deontológicos el ámbito en el que se puede actuar online. Y digo una cosa, he estado haciendo una revisión de sentencias con carácter general mientras preparaba esta intervención. No hay mucho con carácter general, le he dado al criterio de búsqueda de la medicina. No hay muchas sentencias. Pero muchas veces el criterio definitorio, el criterio que ha llevado al juez a decir si una cosa estaba bien hecha o estaba mal hecha, era el código deontológico para quien había ejercido la telemedicina, el código deontológico de esa profesión si lo tenía.
Y si se ha adecuado al código deontológico, pues no ha tenido que pagar una indemnización, pongamos por caso, o, y si no se ha tenido, pues la sanción que le habían impuesto en su colegio profesional ha sido confirmada por la juez. O sea que esto es importante, como algunos colegios profesionales ya han iniciado esa regulación para su profesión. Como hemos dicho, que entonces si hay una serie de normas a las que acudir, pues vamos a darle un repaso a los requisitos para el ejercicio de la logopedia. Luego iré al núcleo de los problemas que a mí se me ocurren que pueden surgir. Y en esos requisitos para el ejercicio de la logopedia, lo primero que yo quiero dejar sentado es que, como principio básico, hay que tener presente que no se puede ejercer una profesión sanitaria por libre, es decir, al margen de un centro, servicio o establecimiento sanitario. La logopedia tampoco, la telelogopedia tampoco, porque es logopedia. No se puede ejercer por libre. Después pondré un ejemplo más gráfico. Al contrario, como decíamos, existe una regulación sanitaria en aras de garantizar la seguridad y la calidad de la atención sanitaria. Así viene, por ejemplo, ya desde el 2003, como principio general, en la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Sanitario, que, que dice: se establecerá mediante Real Decreto con carácter básico, es decir, de aplicación en toda España, la garantía mínima de seguridad y calidad para el ejercicio de cualquier profesión sanitaria. Piénsese que en el ejercicio de cualquier profesión sanitaria se ven concernidos el derecho a la vida, artículo 15 de la Constitución, y siempre el derecho a la salud, artículo 43 de la Constitución. Y ahí ese artículo de la Constitución es el que atribuye al Estado, pero además como obligación, organizar y tutelar la salud pública, a través de las normas, de las medidas preventivas, de todo lo que sea preciso. Para que os hagáis una idea, esas garantías de seguridad y calidad pues no son ni más ni menos que pues, las normas que se establecen en el Real Decreto Estatal y en el decreto que hay en Andalucía para la apertura, cierre, etcétera, de establecimientos de centros sanitarios. A eso se refiere el Estado cuando habla, o las normas, cuando hablan de garantizar la seguridad y la calidad. ¿Cómo garantizo la seguridad y calidad? Diciendo en qué forma, con qué requisitos se puede ejercer la profesión. Se puede ejercer la profesión, sin entrar en lo que es materia exclusivamente logopédica, insisto. Pues bueno, todo eso sobre la cuestión también incide la Ley General de Sanidad del año 66. Los centros y establecimientos sanitarios, cualquiera que sea su nivel, categoría o titular, precisarán autorización administrativa previa para su instalación y funcionamiento. Y eso es lo que hizo luego el Real Decreto 1277 del 2003, que es ese al que me refería antes, que es la norma básica. Luego todas las comunidades con competencia en materia de sanidad han ido desarrollando y han ido concretando esa cuestión. En Andalucía es el decreto 69 del 2008. Y este dice, esto es fundamental, es la autorización sanitaria de funcionamiento la que faculta a los centros, servicios y establecimientos sanitarios públicos y privados de cualquier clase y naturaleza para realizar su actividad, y se exigirá con carácter previo al inicio de esta. Sin tener eso regulado, no se puede ejercer la logopedia, no se puede ejercer sin tener todo eso cumplido, no se puede ejercer la telelogopedia. Luego están las excepciones, las excepciones que hace unos años se nos planteaba mucho en el colegio, el ejercicio del domicilio. Sí, se puede ir a un domicilio siempre que la persona no esté en condiciones de desplazarse y que usted
parta de un establecimiento sanitario autorizado. En resumen, tenemos que el ejercicio de la logopedia es una actividad sanitaria. Es, por lo tanto, un conjunto de acciones de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, dirigida a fomentar, restaurar o mejorar la salud o el estado físico de las personas. En este caso, de las personas que requieren un tratamiento por un logopeda. Por lo tanto, conjunto actividad sanitaria que se ha de ejercer siempre en un servicio sanitario, en lo que ustedes llaman gabinete y lo que técnicamente en ese decreto de Andalucía al que hacía referencia antes se le llama unidad asistencial, con una organización, en fin, no leo los detalles, vienen ahí abajo, dotadas de recursos técnicos, de los profesionales capacitados por su titulación para realizar actividades sanitarias específicas. Asimismo, pueden estar integrados en una organización cuya actividad principal puede no ser sanitaria. Entiendo que en CAI, por ejemplo, pueden estar aislados, pueden estar en una organización sanitaria, como puede ser una multiconsulta o un hospital, y puede estar también un logopeda dentro de una organización no sanitaria. A lo mejor un tipo muy concreto de residencias. Entonces, ese requisito. En conclusión, y es la idea que yo quiero fijar, no se puede ejercer la telelogopedia al margen de un centro o de un servicio sanitario, que requerirá una autorización administrativa previa, sin la cual no se puede ejercer. No se puede ejercer, poniendo un ejemplo gráfico. Bueno, pues yo tengo un título de logopeda, vamos a suponer que lo tengo, ¿no? Y en la mesa camilla de casa, o una mesa de un despachito que monto en casa, con mi ordenador, un programa que me he confeccionado y demás, y una buena campaña de marketing, empiezo a ejercer la telelogopedia. No. Es necesario previamente la inscripción o tener o ser el titular o pertenecer a un centro sanitario, a un servicio sanitario, a una unidad asistencial de telelogopedia. Al hilo de esto, ¿qué cuestiones, qué problemas surgen de la telelogopedia? Por ejemplo, problemas de tipo administrativo o legal. ¿Qué pasa si ejerzo sin autorización de funcionamiento? Pues estoy infringiendo toda la normativa sanitaria que voy a reseñar brevemente. Y estoy incurriendo como mínimo en responsabilidad administrativa. Podríamos decir, así de nuevo en términos coloquiales, que es que me estoy pateando leyes y reglamentos a mansalva. Entonces, si hay un problema o una denuncia, esa persona va a pagar. Otra cuestión que surge, ¿qué ocurre si un telelogopeda solicita autorización de funcionamiento? Estamos ahora en el supuesto en el que uno dice, bueno, pues yo quiero hacer las cosas bien. Y me han dicho en mi colegio que para ejercer la telelogopedia yo tengo que solicitar primero una autorización de funcionamiento, que me den mi NICA, en fin, todas esas cosas que saben que pasan. Pues en Andalucía tendrá que someterse a lo que al respecto dispone el decreto 69/2008, artículo 10.2b. Es decir, tendrá que presentar una solicitud, tendrá que acompañar, entre otros extremos, la memoria descriptiva del centro o servicio sanitario, con su oferta asistencial, especificando la cartera de servicios, el equipamiento del que dispone, las instalaciones, la titulación de los profesionales, planos, etcétera, etcétera, etcétera. Y lógicamente entiendo que en esa oferta asistencial o en esa cartera de servicios debe hacer mención a que va a ejercer la profesión, además
por medios telemáticos que va a ejercer la telelogopedia. Y ahí, en ese caso, será la Administración la que, tras realizar la inspección pertinente, autorizará la telelogopedia o no autorizará. Yo entiendo que si pide aisladamente la autorización para ejercer la telelogopedia sin tener el sustento del servicio, de la unidad asistencial, no se lo va a conceder. Directamente no se lo va a conceder. La norma no lo prevé y exige solamente una serie de requisitos para el centro de presencia física. Esto nos lleva a pensar que hoy por hoy la telelogopedia aisladamente no está permitida. Aisladamente no está permitida. Sin más comentarios. Yo creo rotundamente, estoy firmemente convencido de que no es posible dentro del marco legal actual. Dentro, insisto, aisladamente, sin tener esos requisitos de presencia. Es que yo creo que el inspector ni va a ir a su casa a ver la instalación que tiene montada de informática. Ese es el principal problema para el que quisiera hacer bien las cosas. La que la hace mal ya lo hemos visto al principio. También hay implicaciones en el ámbito legal, perdón, en el ámbito colegial. El telelogopedia, como demás, debe estar colegiado. El logopeda que quiere hacer las cosas bien tiene que estar colegiado. El otro, si no, es un auténtico desastre. Yo no se lo aconsejaría. Y luego, otra cuestión que surge en el ámbito colegial es la contratación del seguro. Sabéis que lo que se hace normalmente es que el colegio contrata la póliza colectiva de responsabilidad civil para que todos los colegiados estén cubiertos. Para que todos los colegiados estén cubiertos. Entonces, alguien que viva al margen de esto, yo entiendo que está sin póliza de seguro, el que esté al margen. No creo que ninguna aseguradora le contratara aisladamente una póliza estando al margen del cumplimiento de todas las normas legales. Y respecto al que hace las cosas bien, como he dicho antes, el que tiene el soporte de su gabinete con su mica, entiendo que debe comunicarlo al colegio, que va a ejercer esa modalidad de la profesión y que el colegio lo debe comunicar a la aseguradora. Porque si no, en caso de conflicto, en caso de problema, puede haber un rechazo de un siniestro y, por lo tanto, una falta de una no cobertura de ese siniestro. Y los gastos van a, perdón, la responsabilidad en la que se incurriera iba a ir a cargo de su bolsillo. Y luego están las cuestiones deontológicas. También respecto a la incidencia colegial. Yo me voy a referir solamente a unos cuantos, pero hay muchos aspectos deontológicos que, si no expresamente, o sea, si no con una regulación expresa, sí contempla los problemas que se pueden presentar en el ámbito de la logopedia, pues yo citaría unos cuantos preceptos del Código Deontológico del Colegio Oficial de Logopedas de Andalucía. Ahí está, por ejemplo, el artículo 9, que insiste claramente que todos los avances técnicos y científicos tienen que ser en beneficio del paciente.
El artículo 11, que hace el colegio muy bien en su código deontológico, decir, oiga, a todo colegiado debe respetar los principios legales para ejercer la logopedia. Son todo eso lo que yo estaba refiriéndome antes. El colegiado, el logopeda y también el logopeda, eso lo tiene que tener en cuenta. Y tiene el deber, artículo 13, tiene el deber de dar la mejor atención posible a sus pacientes. Si la mejor atención posible a sus pacientes es presencial, no puede derivarlo o hacerlo telemáticamente por unos intereses extraños a ese mejor servicio sanitario al paciente. Tiene que prevalecer siempre la mejor atención posible a su paciente. Yo sí llamo la atención que, al menos en esos casos a los que nos hemos referido al principio, esos 3 casos encontrados en Internet, pues bueno, no parece que esté en el ánimo de sus propulsores o practicantes, no esté en los principios de actuación de los salvadores de la logopedia New Age estos principios deontológicos que son fundamentales en el ejercicio de la profesión. No quiero decir con esto que todo lo que acude a la logopedia sea lo mismo. Yo me estoy refiriendo hoy en la crítica a esos 3 que son muy notorios. Y respecto a los pacientes, pues vuelvo a citar ese artículo que viene en la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, el mensaje que viene en la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias como un principio general. El logopeda, más si cabe, debe prestar la atención sanitaria técnica y profesional adecuada a las necesidades de salud de las personas que atienden, de acuerdo con el estado de desarrollo del conocimiento, etcétera, etcétera, con los niveles de calidad y seguridad que establecen esta ley y el resto de normas legales y deontológicas. Ese debe ser el principio que mueva la actuación de un profesional. Claro, la desgracia en muchas profesiones hoy día, ¿no? Es a veces la falta de la vocación. El que tenga la vocación, eso lo tiene interiorizado perfectamente. Esto lo digo en todas las profesiones. Yo lo veo en la mía. A veces estoy hablando con un compañero cuando estamos esperando a entrar en un juicio y no hace nada más que bajar de la profesión. Y digo, bueno, ¿qué haces aquí si no te gusta, no? Entonces, debe atender con conocimiento científico actualizado, calidad y con seguridad. Cualquier logopeda responsable que se plantee atender online a un paciente debe mirar con un plus, con un añadido especial, estos cánones para ver si procede esa atención online en ese caso concreto o no procede, en el supuesto de que se la hubiesen autorizado. Ya termino y para mí saco 4 conclusiones, que alguna viene como resumen, otra como idea. Perdón. No hay una regulación expresa de la logopedia, como he dicho, eso debe quedar claro. Se hace necesario que los poderes públicos regulen con detalle el ejercicio online de las profesiones sanitarias. O sea, que en ese campo de actuación que el Estado tiene reservado, que es garantizar la calidad y la seguridad del servicio sanitario que se preste, debe regular en qué condiciones técnicas, qué condiciones de seguridad se puede prestar se puede ejercer la telelogopedia. Yo creo que ahora mismo el decreto 69/2008, que ya se quedó obsoleto, y que creo recordar, ahora ya no me acuerdo si fue a finales de la última legislatura del gobierno socialista o la primera, yo creo que es la última del gobierno socialista. Llegamos a examinar en el colegio
el borrador del nuevo decreto que iba a modificar el ejercicio. Ahora recuerdo que no hablaba para nada de esta cuestión, sí hablaba en algunas profesiones de la atención a domicilio, de llenar ese vacío. En Andalucía se hace necesario modificar el 69 de 2008 y entrar a fondo en esta materia. Yo ahí lo lanzo como una reivindicación a los colegios profesionales sanitarios con los que tengo relaciones, ¿no? Cuando se reúnan con las autoridades de la consejería. Segundo y fundamental, el que no exista regulación expresa, vamos como resumen, insistiendo para fijar la idea, no significa que no haya una regulación a la que se deba someter el territorio. Mientras no exista otra, ha de someterse a la normativa, a toda la normativa que regula el ejercicio de las profesiones sanitarias. Luego la tercera, que para mí es fundamental. Es fundamental. A veces no se es consciente en los colegios ni en los profesionales, como ya apuntaba antes, de la importancia de los colegios profesionales y de la misión que tienen, que a veces puede ser dura, ¿eh? Porque el Estado, al concederle esa competencia para ordenar el ejercicio de la profesión, le ha concedido, por ejemplo, para mí, dos cuestiones fundamentales. Ejercer, regular, ordenar, crear normas sobre cómo hay que ejercer, en nuestro caso, la logopedia o la telelogopedia, y luego el poder disciplinario. Es que el Estado en ese apartado concreto, centrémonos en la telelogopedia, en la ordenación del ejercicio de la profesión, el Estado se ha lavado las manos. El Estado ha dicho a los colegios, yo regularé qué metros cuadrados tiene que tener el gabinete. La cuestión de la protección de datos, esto, de lo otro, me ocuparé de eso, pero si yo te apruebo eso, de puerta adentro, es el colegio, es la profesión la que debe decir cómo se ordena la profesión. Por eso, mi conclusión tercera es que en esta etapa de desconcierto corresponde a los colegios profesionales ordenar el ejercicio online de la profesión en los códigos deontológicos y en los estatutos. Es su derecho y su obligación. El Estado le ha conferido esa función ordenadora que deben utilizar. Cuarto y último, mientras tanto, el logopeda que quiere ejercer online, además de un cuenta aspecto económico de tiempo, deberá plantearse también si ese medio de ejercicio es aplicable a cada caso concreto, sin merma de esa seguridad y calidad del servicio, esa seguridad del paciente y esa calidad del servicio a la que se refiere la ley. Por mi parte, nada más. Gracias por la atención y estoy a vuestra disposición si hay alguna pregunta. Nada, gracias Antonio, una vez más. Bueno, a nivel profesional, efectivamente, nos queda muy claro que aunque no haya regulación expresa, no lo podemos ejercer de forma libre. Y sobre todo, bueno, pues a nivel de colegio también asumimos la responsabilidad que los de arriba nos aportan y obviamente pues en el tema de regular y de los códigos deontológicos, que es así. Si hay alguien que quiera preguntar algo, lo podéis levantar la mano o escribir en el chat, lo que necesitéis. Bueno, yo voy a preguntar.